¿De quién habla la ley? ¿De quién habla la ley? Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 45. Juan 1:45. Juan capítulo 1. Vamos a mirar la palabra, ¿no? Vamos a mirar. Juan capítulo 1, versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Quiénes escribieron de Jesús? Sí, así dice, mire. Bueno, volvemos a leerlo. Felipe halló a Natanael y le dijo, o sea, Felipe llegó a la casa de Natanael y le dijo a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Moisés, ¿de quién escribió en la ley? De Jesús. Así dice, ¿no? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y da la respuesta. Dice de quién. Dice, y dice, así como los profetas. Nuestro Señor Jesucristo habla de la ley de Moisés, los salmos, los profetas. No sé si se acuerden. Eso ya lo habíamos considerado. Está en Lucas 24:44. Vamos a mirar, Lucas 24:44. Lucas 24. Para algunos fue sorpresa, ¿no? Para más de uno fue sorpresa. ¿Cómo así que la ley habla? ¿La ley de Moisés? La ley de Moisés. ¿De qué habla la ley de Moisés? Lo acabamos de leer. La ley de Moisés habla de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hallado a aquel de quien habla Moisés en la ley. Sí, en la ley de Moisés. Entonces ahora vamos a mirar Lucas 24, el versículo 44. ¿Qué dice el versículo 44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Creo que quienes contestaron que la ley habla de nuestro Señor Jesucristo se acordaron de este versículo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de... Lo primero que nombra la ley de Moisés, ¿no? Dice, estamos hablando del versículo 44 de Lucas 24. Lucas tiene 24 capítulos. Por consiguiente, estábamos en Juan 1. Solo era pasar una página. De Juan 1 solo es pasar una página y llegamos al último capítulo de Lucas. Y dice el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para quienes no sepan, ¿qué es lo que está nombrando nuestro Señor Jesucristo? La ley de Moisés es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros. Esos 5 libros son el Pentateuco. Esos 5 libros son la ley de Moisés. Pero uno diría, ¿pero cómo? ¿En Levítico? ¿En el libro de Levítico se habla de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿En el libro de Génesis se habla de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿En Números? Sí. ¿En Deuteronomio? Sí. Y sobre todo en Éxodo. Algunos se acuerdan de Éxodo, esa parte sí. Éxodo, cuando salimos de la esclavitud, cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud, es sombra de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Salir de la esclavitud del pecado. El ser humano, sin darse cuenta, está destituido de la gloria de Dios. Es decir, desde que el ser humano nace siendo pecador. Esto a más de uno no le gusta, porque no le conviene. ¿Y qué es lo que hace que las personas de pronto asistan a iglesias? Las personas, ¿con qué corazón van a las diferentes iglesias? El común de las personas va a las iglesias porque necesita algo de Dios, quiere obtener algo de Dios. Pero eso que quiere obtener es para el mundo espiritual. Hago esta pregunta. Cuando las personas normalmente van a las iglesias, ¿van porque quieren obtener algo de Dios espiritualmente? Es decir, ¿quieren unirse con Dios? ¿Quieren estar bien con Dios? ¿Quieren tener una buena relación con Dios? ¿O quieren cosas de los hombres? ¿Quieren cosas de esta tierra? Material, sí, bien, ¿quién lo contestó? Material. Luis contestó, material. El ser humano, cuando va a una iglesia, normalmente, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando algo para esta tierra.
algo de los hombres. ¿Realmente el ser humano cuando va a una iglesia porque quiere ser libre del pecado? Ni siquiera tiene conocimiento de que es pecador. Esa es la finalidad de la ley. La finalidad de la ley es que las personas tengan conocimiento de pecado. Pero la ley, ¿de quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Era necesario que se cumpliera. ¿Qué leímos ahorita en Lucas 1:45? Cuando Felipe halla a Natanael. ¿Qué le dice a Natanael? El versículo 45. Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿De quién escribió Moisés en la ley? De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pasando una página, solamente es cuestión de pasar una página, ¿no? Al pasar una página vemos que nuestro Señor Jesucristo está dando testimonio. Ahora, ¿qué fue lo que dijo acá? ¿Qué fue lo que dijo también? Aparte de la ley de Moisés, nombra algo más. ¿Sí se acuerdan, no? Estamos hablando de Juan capítulo 1, versículo 45. Dice, así como los profetas. ¿Quiénes hablaron de nuestro Señor Jesucristo? Moisés habló de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde habló Moisés de nuestro Señor Jesucristo? En la ley. Ahora, ¿y quiénes más hablaron de nuestro Señor Jesucristo? Los profetas. Y cuando pasamos la página y nuestro Señor Jesucristo hace referencia, nombra tres cosas. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Bueno, nombra primero los profetas. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Nosotros tenemos como libros sapienciales o libros poéticos a 5 libros de la Biblia. Esos libros son salmos. Todos esos libros son considerados por nuestro Señor Jesucristo son salmos. Nosotros tenemos la Biblia dividida en 5 partes, que son Pentateuco, libros históricos, libros poéticos o sapienciales, profetas mayores y profetas menores. Así tenemos la división como para poderlos asimilar más rápido. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo llama el Antiguo Testamento? La ley de Moisés, así dice los salmos, y ¿cómo se llama el resto? Todos los otros se llaman los profetas. Entonces realmente son la ley de Moisés, solo son 3. El Antiguo Testamento se divide realmente, al punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, en 3. Así es realmente. Que nosotros tenemos otra subdivisión y para como nos los han enseñado ha sido dividido en 5 es otra cosa. Pero mirando la Biblia está dividido en 3. La ley de Moisés, los salmos, los profetas. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Ahí dice. ¿Y por qué nombra a los profetas? Ahora, los profetas también hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leímos el versículo 44 de Lucas, ¿no? Versículo 44 de Lucas 24. Pero ahora leamos Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Así dice, ¿no? De este dan testimonio todos los profetas. Bueno, ¿y cuál es el testimonio que dan? ¿Quiénes? Todos los profetas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Todos, o sea, todos los profetas también hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Dan testimonio, pero no solo dan testimonio, sino ¿qué testimonio dan? Mire lo que dice el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Algunas personas me han dicho, yo no entiendo por qué el que cree en el nombre, ¿cómo así que el que cree en el nombre? Bueno, aquí dice, ¿qué pasa en el nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice aquí este versículo que pasa? Recibirán perdón de pecados. ¿Cómo así? O sea, en el nombre de Jesús, o sea, yo no entiendo. Las personas que no entienden es porque se imaginan en el nombre de Jesús es si apretan los ojos, apretan así los puños y dicen Jesús, entonces ahí están siendo perdonados sus pecados. Jesús, no, no. Es en lo que significa el nombre. Ya lo hemos visto más extensamente. Hay varios videos que hemos hecho. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 21. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Eso significa, por eso dice, es hermoso como lo dice este versículo, ¿no? Dice el versículo 43.
De este dan testimonio todos los profetas. ¿Qué dijeron todos los profetas? Todos los profetas. A Abdías, solo tiene un capítulo. Si quieren leerlo, se van a sorprender. Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Miqueas, Jonás. ¿Sí? Lean todos los profetas mayores. Lean también Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lean Ezequiel, Daniel. Lean todos los profetas y se van a sorprender de lo que está diciendo este versículo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así dice, ¿no? ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienen que saber el significado. El significado no lo enseñan en las iglesias. Cuando ustedes les preguntan a personas que han estudiado teología, lo digo porque estudié teología, y máximo dicen, el Jesús significa Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Está mal. Sé que más de uno ahorita estará abriendo los ojos. ¿Cómo así que está mal? Más de uno se sorprenderá. Sí, está mal. Porque cuando tú lees en la Biblia, no en libros de teología, si tú piensas que el nombre de Jesús significa Salvador, es porque tú únicamente tienes conocimiento de los libros de teología, de lo que te han enseñado los hombres. Pero la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. No confíes en ti mismo. No confíes en nadie. Bueno, ese maldito varón que confía en el hombre no solamente se remite a que no confíes en nadie. Se remite, más exactamente, no confíes en ti mismo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, sí, si a ti te han enseñado en teología que el nombre de Jesús es Salvador, mira la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 1, versículo 21. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados de su pueblo. ¿Quieres ver el nombre extenso? Salvador de los pecados de su pueblo. ¿Lo quieres resumir? Salvador de los pecados. Pero de ahí no lo puedes resumir más. Si tú dices solamente Salvador, por eso cuando uno habla con las personas que asisten a diferentes iglesias o pastores o líderes, nos sorprendemos con que ellos no recibieron lo que está diciendo el versículo 43 de Hechos 10, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Quién atestiguó eso? De eso dan testimonio todos los profetas que dijeron que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos los que en él creyeren, ¿en qué? Creyeren en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que recibirán perdón de pecados. El nombre de Jesús, Mateo 1:21, significa Salvador de los pecados. Por eso, cuando una persona ha creído, ¿qué significa creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez ustedes han escuchado ese versículo que está en Romanos 10:10, que dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. No sé si habían meditado sobre qué es lo que tengo que creer en mi corazón, que con mi boca lo voy a confesar para salvación. Si tú lo logras confesar para salvación, esa es la obra de la fe. Algunas personas me han dicho también, en Santiago 2 habla de obras de la fe, que la fe sin obras es muerta. Sí, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Cuál es la obra que da salvación? Lo que tú confiesas por tu boca, si es acorde a este versículo que acabamos de leer. ¿Qué dijeron todos los profetas? ¿Para qué está el Antiguo Testamento? ¿Para qué está la ley? Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso dice este versículo, que de eso dan testimonio todos los profetas. Recuerdo que cuando escuché este versículo yo quedé sorprendido. Acababa recién de recibir la salvación y cuando escuché esto yo llegué a mi casa y de una vez llegué a Abdías, que empecé por ahí, porque quería ver cómo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empecé a leer me sorprendí, sí, y leí otro profeta. Empecé con los profetas menores, porque son capítulos, libros que tienen un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, así. Entonces empecé a leer así, y todos efectivamente dan testimonio. Todos dan testimonio de que en nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que creyere en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por creer en el nombre recibirá perdón de pecados. Recibir perdón de pecados por su nombre. Esto nos enseña. Esto no aparece en ninguna cartilla de teología. No aparece. Pero es bíblico. Cuando una persona dice que es pecadora, esa persona, ¿qué es lo que está atestiguando? Si dice que es pecadora, está atestiguando que no cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿En qué cree? En su punto de vista. ¿Su punto de vista qué le dice? Uy, pues prenda la televisión, mire noticias. Al ver noticias, usted se da cuenta que, claro, toda la humanidad está sumida en pecado. Así hablan las personas. Le digo a las personas, ¿usted puede tener fe? Ay, ¿qué es tener fe? Creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tuvimos? Perdón de pecados. La explicación es más extensa. Si tú quieres saber por qué, te surgen preguntas, pero ¿por qué tenemos perdón de pecados en el nombre? No solamente por el significado, sino porque el significado del nombre dice aquello a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida en expiación por los pecados de toda la humanidad. Esto, como no lo enseñan, si yo trato de enseñárselos ahora en 2-3 minutos, es muy complejo. Pero tenemos videos donde lo explicamos en YouTube. Este mismo video, esta misma explicación que hemos dado va a estar en YouTube. Si tú quieres ver este video o los anteriores, donde hemos explicado paso por paso, punto por punto. Si tú quieres saber, por ejemplo, ¿todos los niños van al cielo o no van al cielo? Porque a tu punto de vista, ¿cómo ves a un bebé? Ay, claro, es inocente. Así usas una palabra que te enseñó una religión en especial. No doy el nombre de esa religión. Ay, pero es que los niños son inocentes. Sí, está bien. Tu punto de vista muy lindo, muy hermoso. ¿Cuándo? ¿Por qué las que se hacen llamar mega iglesias? No sé si han oído hablar de mega iglesias. Iglesias que tienen 10,000, 20,000, 100,000 miembros. ¿Qué tienen que decirle a las personas para que las personas se conecten con esas mega iglesias? Tienen que decirles la verdad. Dios no mira lo que mira el hombre, pero o tienen que decirle algo con lo que ellos estén de acuerdo. Si les dicen algo con lo que las personas están de acuerdo, esos lugares se van a llenar. Se van a llenar estadios, porque se les está diciendo a las personas las cosas que las personas desean oír. Se les está hablando el idioma que ellos quieren y se está diciendo, Dios, vamos a levantar los brazos, vamos a adorar y van a nombrar a Dios, van a decir que es en el nombre de Dios que están haciendo esas cosas, pero no les anuncian el perdón de pecados. Y la Biblia dice aquí claramente, este versículo lo leímos, Hechos capítulo 10, versículo 43. Todos los profetas dieron testimonio, todo el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, lo leímos también. La ley de Moisés, ¿de quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos hoy, Juan capítulo 1, versículo 45. Todos hablan ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero de qué es lo que hablan de nuestro Señor Jesucristo? Este versículo de Hechos capítulo 10, versículo 43, aclara de qué hablan los profetas. Hablan de que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos perdón de pecados. Lo dice la palabra. Lo enseñan en las que se hacen llamar iglesias, no lo enseñan. ¿Y por qué no lo enseñan? Porque a ellos les interesa es únicamente tenerte a ti ocupando una silla en sus supuestas iglesias. No son iglesias. Bíblicamente la iglesia, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y sí, Jesús vino por los pecadores. ¿Por qué vino por los pecadores? Porque Jesús vino a justificar. Pero Jesús no puede justificar a alguien que es muy buena persona. Es decir, los que se creen buenas personas se justifican por sí mismos, se han justificado por lo que ellos hacen, dejan de hacer. Pero Jesús vino a justificar a los que no pueden ser justificados por medio de sus obras. ¿Cómo se llaman los que no se pueden justificar por medio de sus obras? Hago esta pregunta ya para finalizar. ¿Cómo se llaman los que no pudieron justificarse por medio de sus obras? ¿Cómo se llaman? Bíblicamente tienen un nombre, los que no se pudieron justificar. Los otros pues, son justos a su propia opinión, pero bíblicamente tiene un nombre, los que no se pudieron justificar por medio de sus pecadores. Gracias. Los que no se pudieron justificar tienen un nombre, pecadores. Por eso Jesús vino por los pecadores, porque Jesús vino a justificar, pero no puede justificar a los que se creen buenos, a los que ayunan, diezman, ofrendan, hacen un poco de cosas. Como hacen y hacen y hacen cosas, ellos en su corazón ya se justificaron. Si ellos ya se justificaron en su corazón, ¿cómo los llama la Biblia? Justos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? De ese tipo de justos no hay ni uno, no hay ni siquiera uno. Nadie se puede justificar de esa manera. Ese versículo que dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, se refiere a que nadie se puede justificar por sí mismo. Jesús vino para con su muerte justificarnos. ¿Quién es el que justifica? Romanos capítulo 3, versículo 33.
Dios es el que justifica. Dios, ¿cómo nos justificó? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, Él tomó el pecado de todos nosotros. Una vez que tomó el pecado de nosotros, ahí sí fue a la cruz, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién pagó el precio de nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Con su muerte, Él pagó todos nuestros pecados. Por eso, al leer el Antiguo Testamento, todos los profetas, ¿de quién hablan? ¿De qué dan testimonio? De que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos perdón de pecados por su nombre. Lo leímos, está acá. Por favor, ese versículo, apréndanselo. Léanlo, léanlo, léanlo. Mediten en ese versículo. Todos los profetas que testificaron que en nuestro Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados en su nombre. Todos los que creyeran en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es creer en nuestro Señor Jesucristo? Creer que Él perdonó nuestros pecados. ¿Qué es lo que se confiesa con la boca para salvación? Que se tiene que creer en el corazón. ¿Cuál es esa obra de la fe que sale de alguien que ha sido justificado por Dios? Esa obra de la fe es: Jesús limpió mi pecado. ¿Tú eres pecador? ¿Cómo voy a decir que soy pecador si Jesús vino a morir por mis pecados y Jesús no fracasó? Ese es el testimonio que da un justo. La persona que habla de esa manera bíblicamente se llama justo. Ha sido justificado por Dios. Dios es el que justifica. A través de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento de su sangre, nos hizo justos, nos hizo aceptos delante de Él, nos hizo estar en paz con Él. Es mucho lo que tendríamos que hablar sobre este tema. Espero, si hoy no les quedó claro, miren dentro de una hora este video ya va a estar subido en YouTube. Allá como nos encuentran, con el mismo nombre que tenemos acá. El nombre que tenemos son 3 palabras, ¿no? Escrito está también, esas 3 palabras. Escrito está también. El nombre que tenemos aquí en TikTok es el mismo nombre que tenemos en Instagram, que tenemos en YouTube. Pero bueno, YouTube es donde subimos estos en vivo. Este en vivo va a estar allá en YouTube. Y si quieres profundizar más sobre la justicia de Dios, cómo nos justificó, mira los videos que hay allá. Hay más de 900 videos que hemos podido subir en casi 2 años. No hemos completado los 2 años, ya casi cumplimos 2 años. Esos videos, mírenlos. Allí podrán tener vida eterna por el conocimiento de la palabra que se da en esos videos. No porque un video transmita la vida eterna. La palabra es la que da vida eterna. Hoy algunas personas pudieron recibir. Quien no estuvo atento, no se preocupe. Para eso tuvimos los videos a la otra red social, donde ahí los puedes ver, los puedes consultar, los puedes ver. Hay personas que me han dicho: vi un video 10 veces, a la 10ª vez que lo vi, recibí la salvación. A la 10ª vez que lo vi, esa palabra entró en mi corazón. Si tienes que hacer eso, hazlo. Lo importante, recibe la salvación. Independiente de la iglesia a la que estés asistiendo. Si no te han enseñado el evangelio, aquí lo puedes conocer. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque las personas que se conectaron el día de hoy no ha sido coincidencia. Tú, Padre, queriendo tener misericordia de todos, has permitido que las personas lleguen a escuchar lo que hoy han escuchado sobre Hechos, capítulo 10, versículo 43. Todos los profetas, ¿qué dijeron? Todos los profetas que testificaron que en nuestro Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados por su nombre. Hoy lo explicamos. Permite que las personas que no lo pudieron entender, personas que han estado viviendo en una religión muy hermosa, un cristianismo muy lindo, pero sin la salvación, sin el perdón de pecados, permite que escuchen esta prédica nuevamente hasta que la palabra penetre en sus corazones. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.